Muy bien, pues muchas gracias, gracias Jonathan, gracias a todos por a la invitación, a Magali por la coordinación y todo. Para mí es un gusto hablarles un poquito del diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Como saben, esta patología y seguramente han ido viendo en el transcurso de todo este curso, pues el tratamiento básicamente es profilaxis, ¿no? Si nosotros tenemos un buen control del paciente diabético, probablemente el grado de retinopatía que pueda darse debe ser muy bajo. Bueno, creo que ya les han hablado mucho de epidemiología. Creo que en alguna clase debieron haberlo tocado. Obviamente, México es uno de los países con más pacientes diabéticos a nivel mundial. En Latinoamérica ni se diga. Y se piensa que prácticamente en el 2030 un porcentaje muy alto de pacientes de nuestra población, hasta un 60%, puede tener ya algún grado de retinopatía diabética y eso obviamente es algo muy delicado, ¿no? Y muy grave. Entonces, obviamente, algunos factores que pueden asociarse a que exista una progresión y que nosotros podemos tener controlado, pues mucho es el control de su hemoglobina glucosilada, el control de de su glicemia y siempre favorecer un control de su alimentación, control de peso y el ejercicio creo que son básicos. Y hablando de ejercicio, estamos hablando de ejercicio aeróbico porque como ustedes les han ido mencionando, la hipoxia, que es la falta de oxigenación a nivel de retina, es lo que desencadena todo esto de los datos de retinopatía diabética. Ya una vez que se presentan es cuando, bueno, daremos pie a algún tipo de tratamiento de acuerdo a la manifestación que él esté presentando o el estadio que esté presentando el paciente. Como les mostré, lo primero, el tratamiento número uno es primero el control clínico metabólico. Ese es muy importante. Si tenemos un paciente descontrolado, hemoglobinas glucosiladas muy altas, descontroladas, obviamente la progresión que va a tener este paciente, por mucho que nosotros demos tratamiento con bloqueadores del factor de crecimiento vascular endotelial o fotocoagulaciones o inclusive cirugía, el paciente va a seguir progresando. Porque hay que recordar que aunque el paciente esté muy bien controlado, la progresión en la retinopatía diabética se sigue dando. Lo que hacemos al tener un buen control es que alargamos los tiempos, ¿no? Al alargar los tiempos, los cambios que van a tener a un año se dan a dos, entonces los que se dan a dos se van a dar a cuatro, entonces los duplicamos y al duplicarlos, entonces nosotros podemos detectarlos y al detectarlos podemos darles un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, ya que tenemos algún grado de retinopatía diabética y la clasificamos, tenemos que ver cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente. Aquí enumero una serie de opciones que tiene el paciente diabético, además de su control metabólico, y que es básicamente la fotocoagulación, los medicamentos que inyectamos dentro del ojo, que son bloqueadores del factor de crecimiento vascular endotelial, que hablaremos más adelante, que es eso, una embarradita, es un tema muy amplio, pero daremos un embarradito a esto. El tema de los esteroides y el tratamiento de quirúrgico. Hablando del control metabólico, esto es muy importante, es muy importante porque se ha visto y hay estudios muy importantes como el estudio epidemiológico que se han hecho en Estados Unidos y en este caso, por ejemplo, en Inglaterra, en donde habla de la importancia del control de la dislipidemia, por ejemplo, de la hipertensión arterial que casi todos los pacientes tienen asociado, y se ha visto que en pacientes con menores de cifras tensionales menores de 125/75, donde la presión diastólica es la clave, se ha visto que datos de retinopatía diabética se hacen más lento. Obviamente, el tener una hipertensión descontrolada por arriba de estos parámetros acelera y es un factor extra para que la retinopatía pueda llegar a avanzar en determinado momento. La dislipidemia, ni se diga, la nefropatía también se ha visto que puede llegar a avanzar en casos con hipertensión asociada y a veces es muy difícil controlar la hipertensión y al mismo tiempo la nefropatía. Se ha visto que con cifras de asuados muy elevadas, esto también puede llegar a provocar aceleramiento de la retinopatía diabética y sobre todo el edema macular. El edema macular se asocia mucho a datos de nefropatía, por eso los pacientes nefrópata tienen bajas visuales. A veces la retinopatía no es tanto el problema, sino el edema macular asociado.
Entonces, por eso se ha visto que el tratamiento del control metabólico de esos pacientes es muy importante porque podemos darle tratamiento con láser, con cirugía, pero si el control metabólico no está bien estable, difícilmente nosotros vamos a poder darle estabilidad al problema de retinopatía. Hablando del tratamiento con fotocoagulación, ¿qué es esto? El ARCER simplemente es un acrónimo de una frase que simplemente significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Y ese es nuestro tratamiento, nuestro estándar de oro, nuestro tratamiento principal en casos de retinopatía diabética, todavía que no requiere ningún tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que hacemos o en qué se basa la fotocoagulación? La fotocoagulación desde sus inicios fue pensada que teníamos que de alguna forma destruir retina y eso es en realidad lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es destruir zonas o sectores de retina porque el mecanismo que está provocando eso es la hipoxia generalizada. Si nosotros entendemos que tenemos una falta de oxigenación generalizada de la retina y el mecanismo compensatorio que se da en el ojo para llevar o intentar llevar más oxígeno a la retina es crear neovasos. Los neovasos que se forman y todos los cambios que se dan en la retinopatía es tratar de compensar esa hipoxia. Entonces, los vasos de neoformación que se dan, la intención es llevar más oxígeno, pero en realidad no llevan nada, no llevan oxígeno, llevan problemas. ¿Por qué? Porque van creciendo, se rompen fácilmente y hay sangrados intrarretinianos o en cavidad vítrea. Van creciendo y desarrollan tejido fibrovascular y empiezan a contraer la retina y entonces tenemos desprendimientos retina traccionales. Esos mismos vasos se van hacia adelante, hacia el anterior y se desarrollan en el ángulo, en el iris y desarrollan un glaucoma neovascular. Entonces, todo eso se desencadena por la hipoxia. Entonces, desde los orígenes de la fotocoagulación, desde el láser, que siempre, pues, inicialmente se daba el tratamiento para melanoma y se vio que al destruir el tejido se destruía la retina, entonces se pensó que a partir de esto se podría también destruir algunos sectores de la retina para tratar que los requerimientos de oxígenos disminuyeran y al requerir menos oxígeno, el mecanismo compensatorio de la formación de neovasos no se dé. Y esa es la realidad. Lo que hacemos es destruir retina con la finalidad que no se formen esos vasos y los vasos que ya están formados desaparezcan. Obviamente tenemos efectos secundarios de la fotocoagulación. Mucha gente nos hablan que sienten que han perdido algo de visión, algo de campo visual y en realidad tienen razón. Pues estamos destruyendo retina y obviamente si nosotros le hiciéramos un campo visual a este tipo de pacientes, detectaríamos que sí, han tenido cierta pérdida de la sensibilidad en el campo visual, pero si ponemos en una balanza el riesgo-beneficio, definitivamente el beneficio que obtenemos con la fotocoagulación es mucho mayor. Mm. Tenemos una diversidad muy amplia de láseres para hacer este tratamiento y depende mucho del color de cada láser y esto depende de la longitud de onda de cada láser. Entonces, de acuerdo a la longitud de onda, es el tipo de coloración que va a tener este láser. El láser cuando se creó, tenía diversidades de colores. Tenemos rojos, tenemos amarillos, tenemos verdes, tenemos azules verdes, en fin, tenemos varios. Y cada uno tiene diferente longitud de onda y por lo tanto cada uno tiene diferente función. Para que un láser funcione y sea absorbido o detectado en el ojo, en la retina, tenemos que tener cierto tejido que capte esa longitud de onda, ¿no? Esa longitud de onda depende de la coloración, depende del tejido. Entonces, ¿cuáles son los tejidos que absorben el láser? El pigmento. Por eso el epitelio pigmentado es nuestro órgano al que queremos nosotros darle tratamiento con láser. ¿Qué otro pigmento puede llegar a captar el láser? La sangre. La sangre, por eso cuando tenemos hemorragias vítreas muy discretas, muy leves, a veces no nos pinta el láser porque ese láser es absorbido por el pigmento de la hemoglobina. El pigmento xantófilo también absorbe láser, por eso tenemos pacientes
que tienen algo de catarata, algo de esclerosis, nosotros alcanzamos a ver bien el fondo de ojo, pero nuestro láser no pinta de forma adecuada. Decimos, pensamos, pero ¿por qué si estoy viendo bien? Simplemente porque este pigmento xantófilo está captando algo de ese calor, de esa onda de calor que está generando el láser y obviamente cuando llega a la retina ya es insuficiente y a veces tenemos que subir a intensidades muy altas. Este es un estudio muy importante que nosotros tenemos en retina donde habla de los beneficios de la retinopatía diabética. Y se ha visto que de nada sirve que nosotros demos tratamiento con fotocoagulación a pacientes que todavía no tienen una variedad proliferativa. A veces nosotros tenemos pacientes y vemos, chispas, este paciente tiene una retinopatía diabética entre severa o moderadona y yo creo que en unos meses va a pasar a una proliferativa y pues de una vez le doy láser. A la larga se ha visto en los diferentes estudios que no damos ningún beneficio. Prácticamente el paciente responde igual si le diéramos tratamiento en ese momento que tratamiento posteriormente cuando ya tiene una variedad proliferativa. Y es por eso que les damos tratamiento a estos pacientes ya cuando tienen una variedad proliferativa. Y el tratamiento, como les he hecho mucho hincapié, es el tratamiento de elección, tratamiento, el estándar de oro, ¿no? Y se ha visto que estos pacientes pueden llegar a mejorar muchísimo, hasta un 60% de un riesgo de pérdida visual grave, pérdida visual severa, que es menos de 20/200, ¿no? Existen las indicaciones, como ya les mostré, retinopatía diabética severa está como muy controversial. La retinopatía diabética proliferativa por mucho es la indicación absoluta para dar tratamiento con fotocoagulación. Siempre tenemos que tener en cuenta que no existan zonas de tracción asociadas o un desprendimiento de retina traccional ya bien establecido, porque entonces, dependiendo mucho del láser, nosotros podemos calentar el vítreo y entonces podemos contraer ese tejido fibrovascular y provocar que ese desprendimiento de retina pueda avanzar y por lo tanto nosotros acelerar esa tracción. Entonces, en casos en donde ya tenemos abundante tejido fibrovascular, la indicación de fotocoagulación pues deberíamos considerarla y muy probablemente valorar ya un procedimiento quirúrgico. Pacientes embarazadas debido a la alteración que tienen en su control metabólico hormonal, también está indicado darle tratamiento con láser en caso que son retinopatías diabéticas gestacionales. En pacientes con un mal control metabólico y sabemos que a lo mejor ese paciente no va a venir y si no le doy tratamiento ahorita, a lo mejor es una severa que casi casi estornuda y ya se hace proliferativa, pues más vale que le demos antes de que el paciente regrese ya con un desprendimiento de retina traccional, la imposibilidad de seguimiento y bueno, cuando tenemos un desprendimiento de retina traccional sin afección macular. Esto es también muy importante. Si el tejido todavía no involucra la mácula y todavía tenemos muchos sectores libres en donde podemos darles tratamiento con láser, por mucho el tratamiento con láser se debe aplicar con el fin de evitar un procedimiento quirúrgico. Bueno, como les mostré, pues simplemente es dar el láser va dirigido al epitelio pigmentado. El láser que más frecuente nosotros usamos, nosotros le llamamos argón, pero déjeme ahí aclarar un poco estos temas. Cuando el láser se creó, empezamos con un láser genón, empezamos, después se pasó al argón, pero el argón, en realidad, el argón ya no es argón. El tratamiento, el láser que nosotros manejamos hoy en día y que manejamos en todas nuestras consolas, en quirófano, en nuestros consultorios, es diodo. El término argón ya hace mucho tiempo que quedó ya muy establecido, pero es un término equivocado. El láser que nosotros manejamos es diodo. Entonces, este láser de diodo, el que más frecuente manejamos es el azul verde, el más frecuente porque llega a atravesar algo de hemorragias, va muy dirigido al epitelio pigmentado y lo que les mostré es simplemente destruir ese sector del epitelio pigmentado. Las huellas blancas que nosotros podemos detectar no es que estén dadas a la retina, porque como les he explicado, el láser se absorbe por pigmento, que sea melanina, hemoglobina, eh, zeaxantina, en fin, pero la retina no tiene coloración. Si nosotros sabemos, la retina es transparente, entonces la retina no absorbe el láser. Lo que nosotros vemos, la mancha blanca que nosotros detectamos, es edema asociado de la retina
a la huella de láser que nosotros acabamos de aplicar. Esa manchita que vemos no está directamente sobre la retina, sino sobre el epitelio pigmentado y el blanqueamiento es una zona de edema de la retina. Entonces, en esta gráfica es lo que trato de ejemplificarles cómo de acuerdo a la longitud de onda que tenemos del láser, no sé por qué no se ve el cursor, pero bueno, para mostrarles. Pero bueno, depende de la longitud de onda, si es un láser azul verde, si es un gris, es el pigmento que va a ser aplicado. Si nosotros tuviéramos un paciente con una hemorragia vítrea, el tratamiento adecuado sería, o ideal, sería darlo con un rojo kriptón, porque el rojo kriptón, digo, el amarillo, perdón, el láser amarillo, porque el láser amarillo atraviesa la hemorragia no la absorbe y va directamente al epitelio pigmentado. Por ejemplo, en tratamientos para mácula, lo ideal sería ahí sí ocupar el rojo, porque podemos tratar los microaneurismas muy específicamente y prácticamente no daña las fibras nerviosas. Entonces, de acuerdo al color, sería lo ideal. Por ejemplo, una fotografía que les mostré ahorita es el Navilas. El Navilas es un aparato en donde básicamente tiene un color azul-verde y tiene amarillo. El hecho que manejemos el amarillo hace que al no penetrar tanto no duela. Por eso mucha gente con el Navilas se siente bastante un tratamiento muy confortable porque no es un tratamiento que no duele, pero el inconveniente con el Navilas es que al no penetrar tanto, sus huellas son muy pequeñas, no crecen. Normalmente una huella de láser con el tratamiento convencional azul-verde puede llegar a duplicar su tamaño con el paso del tiempo y una vez cicatrizado. Claro que eso depende mucho si ocupamos un cuadro esférico, un lente de tres espejos, pero en promedio hay un crecimiento casi del doble con un azul verde. En cambio, con un láser amarillo, como sería el Navilas, el crecimiento es muy poco, no duele, ese es un beneficio, pero el problema es que hay que darle más tratamiento al paciente. Entonces tendremos que darle más sesiones para resolver exactamente el mismo que podría darse con una sesión. Entonces, bueno, aquí hablo de las características de, de la aplicación del láser, el tamaño de la huella del láser, esto es muy variable porque también depende mucho del lente que estamos empleando. Si es un lente de tres espejos, pues es prácticamente un tamaño 1 a 1. El cuadro esférico prácticamente duplica el tamaño, pero se ha descrito que si vamos a dar láser en periferia, lo ideal sería dar huellas de láser más o menos de un tamaño de 500 micras. Conforme nos vamos acercando hacia las arcadas, podemos irlas disminuyendo hacia 400, 300 micras en promedio. ¿Sí? La distribución, lo ideal sería que diéramos huellas de láser con una separación de un tamaño de huellas de láser entre una y una. Claro que si son pacientes que han recibido múltiples tratamientos, pues ese espacio se va perdiendo, ¿no? Y ni modo, tenemos que hacerlo. Entonces, lo ideal siempre es empezar con los meridianos inferiores. ¿Por qué? Porque si empezamos con los meridianos superiores, lo que hace el láser es que al ir cicatrizando, redistribuye el líquido que tenemos a nivel intrarretiniano y esa redistribución hace que se vaya a la zona más delgada, que es la región macular. Por eso la mácula, cuando tenemos edema macular asociado, lo ideal en condiciones perfectas sería que tratáramos el edema macular o ya iniciáramos algo de tratamiento con tratamiento macular y ya después iniciar el tratamiento con láser, porque si no, se va a redistribuir el líquido y puede empeorar el mácula. Una forma de evitar esto, porque a veces no se puede, porque urge dar el tratamiento ya con láser, es iniciar con los meridianos inferiores. Eso hace que pues, por gravedad pues, no sea tan fácil que suba. Entonces el riesgo de edema macular que se incremente disminuye. Así damos el tratamiento inferior y en un segundo tiempo ya damos el tratamiento en los meridianos superiores. Y lo ideal sería que fuera después de 3, 4 semanas, una vez que las huellas de láser previas ya estuvieran cicatrizadas, porque lo ideal sería siempre dar por lo menos, se menciona que pues, se pueden dar hasta 1500, 2000 disparos. La verdad es que más de 1500 disparos ya es un exceso.
creamos una inflamación muy intensa y podemos tener complicaciones como desprendimientos de retinas exudativos o de desprendimientos coroideos exudativos, que al final de cuentas se resuelven, pero no tiene ningún sentido presentarlos. Por eso lo ideal sería que el total de quemaduras sean, yo a lo mucho doy 1200 y creo que con eso es suficiente. Mis parámetros generalmente son más o menos tamaño de 200 micras, usando un lente cuadrasférico, que eso hace que queda un promedio de 400 micras. Un poder, ahí vamos empezando mucho, 90, 100 miliwatts y vamos subiendo, ¿no? Una duración de 240, 200 milisegundos. Y bueno, el intervalo entre disparos ese ya es al gusto, ¿no? Lo ideal sería que después de 2, 3 sesiones que visitemos el paciente, la retina haya recibido por lo menos unas 3000, 4000 o 5000 huellas de láser quemaduras para que tengamos un resultado favorecedor y una respuesta adecuada de este paciente. Estos son algunos de los parámetros que se recomiendan, que nosotros manejamos en el hospital. Le digo, tamaños de 400 a 500 micras. Esto si ocupamos un lente de 3 espejos. Si es un cuadrasférico, pues obviamente tendría que ser a la mitad para que nos dé la mitad, después un tamaño igual ya que crezca. Y bueno, aquí les muestro algunos de los tamaños de los parámetros que ocupamos. Bueno, así es más o menos algunos estudios que muestran cómo la huella de láser, como no se da, va creciendo, cómo va creciendo conforme va cicatrizando, y esto es básicamente por una desnaturalización de las proteínas, por esta lesión fototérmica. Entonces eso hace que crezca y la huella de láser llegue a crecer superior al tamaño inicial, ¿no? Aquí les muestro un paciente recién fotocoagulado, cómo estaba previamente y cómo está posteriormente al tratamiento. A veces, digo, es difícil que queden exactamente las huellas de un tamaño ideal de un mismo diámetro de disco, de un mismo diámetro de una huella entre una huella, pero bueno, aquí el tratamiento es destruir retina, ¿no? Destruir epitelio pigmentado. Ese es otro paciente que ha recibido múltiples sesiones. Estas, si se dan cuenta, están como muy bien distribuidas porque hay algunos láseres que tienen un sistema que se llama Pascal, el Navilas es uno de ellos, en donde podemos dar varios puntos en cuadrícula, en triángulo, en rectángulo al mismo tiempo, y eso hace que esta distribución sea pues más homogénea y por lo tanto pues a la vista se vea como si estuviéramos jugando un timbiriche, ¿no? Muy distribuida. Vean el paciente cómo estamos hablando de una variedad proliferativa, vean los neovasos que tiene a nivel papilar, la hemorragia subyaloidea que tiene ahí el paciente asociado, y bueno, se tendrá que dar el tratamiento lo necesario, ¿no? Puntos que hay que considerar en el tratamiento con láser. Tratar de no acercarnos mucho al nervio óptico. Podemos tener un daño térmico a nivel del nervio. Lo ideal sería que unas 500 micras, ya en casos de pacientes muy fotocoagulados, lo mínimo que podemos es ya tener una distancia de 500 micras y eso ya está como muy cercano. Del lado nasal, del lado macular, pues obviamente no se trata con láser ahí. Evitar vasos, aunque realmente no es difícil que le demos un vaso, sí podemos llegar a lesionar a alguno. Tratar de evitar quemaduras confluentes, porque eso es lo que deteriora al paciente el campo visual. Le- el láser también provoca cierta fotofobia y la confluencia también llega a acentuar ese fenómeno de fotofobia que el paciente le queda después de ser múltiple fotocoagulado. Hay que tratar de evitar coágulos, no darle el láser directamente al coágulo, porque como les mencioné, el pigmento, la hemoglobina también absorbe el láser y podemos llegar a quedar alguna quemadura muy intensa de la retina y eso no es lo ideal. Y como también ya les mencioné, evitar zonas de proliferación gliales, membranas, en fin, para no evitar una contracción de ese tejido fibrovascular. Contraindicaciones, realmente el edema macular severo, pues lo ideal es, como les mencioné, sería tratar primero el edema. Claro que si estamos ante una variedad proliferativa que necesariamente ya es darle láser ya o ya, pues ni modo, el edema macular pasa a un segundo término. La retinopatía hipertensiva severa también es controversial porque
La retinopatía hipertensiva, aunque en ese momento esté muy descontrolada, pues la retinopatía diabética puede llevarnos a provocar una pérdida visual a veces irreversible y hay que tratarla. Presencia de aloes posterior engrosada, estamos hablando de ya realmente un tejido traccional, entonces obviamente está, s- por supuesto que está contraindicado dar el tratamiento cuando tenemos un desprendimiento de retina traccional. Entonces, eso sería básicamente algunas de las consideraciones. Claro que hay que individualizar cada caso, pero si es posible dar el láser por mucho hay que hacerlo. ¿Ok? Complicaciones que se pueden llegar a presentar del láser. Pues ya hablamos alguna de ellas. Las leves sería la fotofobia que le queda al paciente y que y persiste a veces. La sensación de pérdida de un campo visual, desprendimientos coroideos si tenemos un exceso de fotocoagulación, el crecimiento de las huellas de láser, sobre todo en pacientes miopes. En pacientes muy miopes, la huella de láser no crece el doble, que es el triple, crece cuatro, puede llegar a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Por eso las huellas de láseres en pacientes muy miopes son de un tamaño muy considerable por el crecimiento que puede dar el paciente miope, ¿no? Debido a su miopía secundaria, ¿no? Las hemorragias, nosotros también podemos provocar algunas hemorragias si nuestros parámetros de láser son muy intensos. Esto no está bien porque una huella de láser, provocamos una hemorragia y una ruptura de la coroides, podemos provocar una hemorragia, una membrana neovascular que no es ideal. Y así algunas otras que no son tan graves, pero bueno, tenemos que tener presente, conocerlas, porque algunos pacientes nos pueden, pues, externar que están presentando alguno de estos síntomas. El láser macular selectivo. Este es un tratamiento que ya prácticamente está desapareciendo. ¿Por qué? Porque los medicamentos intravitros están, pues estamos viendo que son muy favorecedores también para el tratamiento del edema macular. Antes teníamos lo que nosotros llamamos edema macular clínicamente significativo, que es un edema macular difuso y un edema macular focalizado. El focalizado es aquel que se da en puntos muy bien localizados, secundario a microneurismas, y el difuso es aquel que se daba porque había una hiperfiltración de los capilares a nivel de la mácula. Los antiangiogénicos se empezaron a dar a nivel del edema macular difuso y el macular selectivo, que es el tratamiento de fotocoloración que yo también todavía lo sigo aplicando, es dar directamente el láser a estos microaneurismas que nosotros estamos detectando en la angiografía y que nosotros vemos que está filtrando y podemos ir directamente con el láser con unos parámetros totalmente diferentes, con un tamaño de micras muy disminuidas, 50 micras, que es lo menos que puede dar, con parámetros de poder muy bajitos, de forma que veamos que ese microneurisma empieza a blanquearse y con eso es suficiente para favorecer el cierre. Se cierra ese microneurisma, deja de filtrar y por lo tanto mejora el edema. Yo todavía estoy muy a favor del tratamiento macular selectivo. Ya muchos médicos lo han ido abandonado porque pues, en realidad también las inyecciones pueden llegar a mejorar suficiente. Entonces, vamos a ver qué. También para el edema macular se ha visto que tratamiento con esteroides, pero el factor esteroideo pasa a ser ya un tercer paso. Primero siempre, dependiendo mucho si estamos hablando de un difuso, siempre es la terapia antiangiogénica y el esteroideo sería como que la última elección, ¿sí? Pero tenemos estas alternativas para el tratamiento de edema macular, que es una manifestación también de la retinopatía diabética. Y existen casos muy seleccionados para tratamientos quirúrgicos en edema maculares que ahorita iremos viendo más adelante. Estos son algunos de los criterios que les he mencionado, que son cuando hablamos de edema macular clínicamente significativo. ¿Y por qué le llamamos clínicamente significativo? Porque es aquel que nos provoca baja visual. Podemos tener edemas maculares, una agudezas 20/20, entonces eso significa que no está involucrado el centro foveal. Por eso uno de los requisitos para tratar a estos pacientes antes es que tuviera un engrosamiento de las 500 micras centrales, o sea, del centro de la mácula, o sea, la fobia, que estuviera asociado o no este engrosamiento con una zona de exudación
a menos de 500 micras del centro y que tuviéramos una zona de engrosamiento de un diámetro de disco a un radio diámetro de un diámetro de disco. Entonces, estos eran los requisitos para hablar de edema macular clínicamente significativo y por lo tanto le dábamos tratamiento. Hoy en día, pues, si vemos edema, lo tratamos, y más si el paciente tiene afectación visual. Posterior al láser, pues vinieron una serie que ya les he mencionado, la terapia antiangiogénica. Simplemente muchos investigadores, químicos, inmunólogos y toda la gente que sabe de ciencia, pues se dieron cuenta claro, conociendo todos esos mecanismos que desarrollan la diabetes y la retinopatía diabética, dijeron, no, bueno, pues a lo mejor si nosotros bloqueamos ciertos sectores, ciertas cadenas, ciertos procesos, podemos disminuir a lo mejor los grados de retinopatía diabética, los grados de edema macular. Entonces es cuando se empezaron a probar este tipo de medicamentos, que son los anti-VEGF, ¿no? Y bueno, desde el año 94 que se empezaron a desarrollar y se inició este proceso histórico de tratamiento, pues el primer medicamento que se creó fue el Pegaptanib, que realmente es un medicamento óbito porque nació y nunca se ocupó. Nació muerto y se vio que en cuanto empezaron los estudios no era nada favorecedor y entonces pues simplemente nunca salió al mercado. Después empezamos a ocupar el bevacizumab, que es un mecanismo, y como ustedes saben, es un medicamento para el tratamiento del cáncer de colon y que nosotros vimos cierta utilidad a nivel oftalmológico porque pues, bloqueaba estos factores de crecimiento vascular endotelial, entonces eso provocaba que disminuyera la permeabilidad vascular, esto provocara que los neovasos desaparecieran, disminuyeran, mejoraba el edema, las membranas neovasculares en pacientes con degeneración macular mejoraban las membranas, entonces se vio una cascada de beneficios y es cuando se empezaron a ocupar. El problema es que este medicamento no fue creado directamente para el ojo, y llegó un momento en que pues tuvimos que dejarlo de hacer, de ocupar, pero esto dio pie a que se empezaran a desarrollar una serie de medicamentos en base a estas líneas en base a estos conocimientos y se crearon pues el Lucentis por Novartis, el Aflibercept por Casabayer y hoy en día, hace un año, el Vabysmo por Roche con la finalidad de cubrir esta necesidad que tenemos en otras patologías y en la retinopatía diabética. Obviamente, los factores y la finalidad es disminuir toda esta cascada de hechos y de procesos que desarrollan el desarrollo de retinopatía diabética y todo esto a nivel del factor de vascular crecimiento endotelial. Y bueno, pues realmente esto es simplemente bloquear este factor, un factor de crecimiento. Y entonces, pues, ¿qué me va a decir que es un factor de crecimiento, no? Pues empecemos por ahí, ¿no? Son un conjunto de sustancias de naturaleza proteica, básicamente, y que tienen una acción muy específica en el ciclo celular. Y entonces, como qué ciclos celulares, como estimulaciones de la proliferación, mantienen la supervivencia celular, o sea, la apoptosis, favorecen cierta migración celular, y bueno, cosas que probablemente ustedes sepan mejor que yo. Y tenemos muchos factores de crecimiento, muchísimos factores de crecimiento insulínico tipo 1, de granulatosis, de granulocitos, de macrófagos, la eritropoyetina. Bueno, a nivel sistémico tenemos muchos. Entonces la lista es muy amplia, pero entre esta lista tan amplia tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, que es a donde va dirigido todos estos medicamentos. ¿Y por qué específicamente en este factor? Porque entre su lista de funciones que tiene este factor es promover el crecimiento de células endoteliales vasculares, es decir, arterias, venas y linfáticos. O sea, se encarga de formación de vasos. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que está en el diabético muy acentuado. Entonces, si este factor de crecimiento lo tenemos aumentado, y favorece la formación de neovasos y en el edema macular provoca hiperfiltración porque se altera estas células endoteliales.
pues vamos a crear medicamentos que bloqueen este factor. Y entonces empezaron a desarrollar todos estos que habíamos desarrollado, ¿no? Entonces, entre las patologías que hemos visto que se desarrollan este factor o están más incrementadas, es en la diabetes, que es nuestro tema, pero existen muchas patologías como las oclusiones vasculares, en la retinopatía del prematuro, en la degeneración macular, simplemente de las principales que manejamos a nivel oftalmológico, ¿no? Y es por eso que en base a esto, pues entonces empezó una cascada de estudios para tratar de bloquear este factor y con esto, estos nuevos medicamentos que llevan la finalidad de, con sus diferentes mecanismos de acción, todos encaminados a flotar este factor, porque algunos bloquean el factor A, otro el B, en fin, todos tienen diferentes, pero van enfocados al mismo, a excepción de nuestro nuevo medicamento que les acabo de mencionar, que es el babismo, que el babismo ah, bloquea estos factores, pero tiene otra línea aparte que está bloqueando el factor de angiopoyetina. Y entonces este factor, angiopoyetina 2 es otro mecanismo y entonces está viendo que está teniendo cierto mejor resultado hablando de otra patología, pero también que puede ocuparse a nivel diabetes. Entonces, son otros medicamentos que en sus estudios se han visto que no tienen superioridad a los demás. Todos sus estudios son de no superioridad, comparados sobre todo con el aflibercept, que ahorita es como que el medicamento estándar de oro en básicamente todas las patologías. Y se vio que este nuevo medicamento, a pesar de que tiene una vía alterna, pues no es superior al aflibercept, pero está intentando manejar otras vías que para algunas otras patologías sí se está viendo un mejor resultado. En caso de la diabetes se está viendo que es muy similar, pero en patologías como la degeneración macular, sí se ha visto que hay un cierto grado de superioridad en comparación a los demás. Entonces, bueno, ¿cómo manejamos a nuestros pacientes diabéticos con que ya estamos detectando? Ya vimos que ya le dije, ya le dimos tratamiento con fotocoagulación a nuestro paciente, ya lo controlamos. Ahora, ¿cómo manejo este edema macular? Nos llega el paciente con edema macular y nosotros tenemos que hacerle una angiografía. ¿Para qué es la angiografía? Porque la angiografía no me va a decir si es un edema macular localizado o es un edema difuso. Si es localizado, estoy viendo que es uno que otro microneurisma. ¿Para qué lo inyecto? Le doy un tratamiento con láser bien focalizado en ese microneurisma, le resuelvo el problema y se resuelve el edema macular. Pero ¿qué pasa si la fluoroangiografía no me muestra sus microneurismas y me habla de un edema macular difuso? Aquí tengo varias alternativas. Ya sé que es difuso, ahora le mando un OCT. ¿Para qué le mando el OCT? Porque el estudio de tomografía de coherencia óptica, que es un estudio tomográfico, me va a decir si hay evidencia de tracción del vítreo. Si no hay tracción del vitro, del hialoides, que es la capa más posterior del vitro que está en contacto con la retina y que no se ve que esté engrosada y que no me está jalando la retina, entonces aquí sí puedo con toda tranquilidad inyectar a mi paciente con cualquiera de los medicamentos que les acabo de mencionar, el medicamento antiangiogénico. ¿Hay evidencia de tracción? Entonces, pues, ¿para qué lo inyecto? No tiene ninguna finalidad de inyectar, no le va a funcionar a mi paciente, tal vez baje un poquito el edema, pero no va a pasar de ahí. El tratamiento es vitrectomía. Tenemos que ir a remover ese vítreo, a quitar esas hialoides que está causando esa tracción. Entonces aquí les muestro algunos de nuestros OCTs, de nuestras tomografías, algunos son más viejitos que otros, pero trata de ejemplificar cómo un paciente con edema macular puede llegar a tener un engrosamiento muy evidente, como en la fotografía de arriba, inclusive se ven quistes ahí asociados ya a nivel intrarretiniano, y que cuando iniciamos el tratamiento con estos medicamentos y está bien indicado, vamos a ver cómo la tendencia es que vaya una mejoría. Pero aquí sí es muy importante lo que hablamos al principio. La mejoría no se va a dar si el control metabólico no está estable. Porque si no, ese paciente nefrópata va a seguir con su hiperfiltración en cuanto suspendamos el tratamiento y vamos a tener regresión del edema macular. Aquí les muestro más fotografías.
una pre, como el paciente tiene un edema importante, algunos quistes, y como este paciente tuvo una mejoría muy evidente después de varias sesiones con terapia antiangiogénica. Si nosotros vemos en el OCT que tenemos una tracción, como se puede ver ahí del vitro, esa bandita que se ve que está jalado, pues, pues el tratamiento es quirúrgico. Aquí no hay ningún sentido que pongamos tratamiento con terapia teogénica. Entonces vamos a ir a quitar el vitro y remover todos sus factores que están libres en vitro, que favorecen el edema, y vamos a removerlos. Entonces hacemos vitrectomía. Y aquí muestro algunos pacientes que tenían un edema secundario a tracción de la hialoides, que a veces no es tan evidente, y cómo pueden llegar a mejorar conforme van pasando en el tiempo, ¿no? Inclusive se les van quitando los exudados, en fin, van mejorando mucho, ¿no? Entonces, algunos pueden ser muy evidentes en la mejoría. ¿Qué otra utilidad también tenemos de estos medicamentos? Lo podemos ocupar en pacientes que ya estamos viendo algunos datos de glaucoma neovascular. Este tema llega a ser muy controversial, y sí tenemos que ser muy cautos cuando nosotros estemos considerando aplicar terapia antiangiogénica a este tipo de pacientes. Porque el glaucoma neovascular tiene varios estadios. Tenemos un estadio 0, un estadio 1, estadio 2, y eso es de acuerdo a los neovasos que tengamos a nivel del ángulo. Si nosotros tenemos un estadio 0, significa que estamos detectando neovasos en el ángulo, pero con un ángulo abierto. Pero si ya estamos en un estadio 1 o 2, donde prácticamente el ángulo se está estrechando y nosotros llegamos a colocar terapia antiangiogénica, nosotros podemos favorecer que al regresarse esos neovasos, puede contraerse esas adherencias que tengamos en el ángulo, ese tejido fibrovascular angular, y nosotros cerrar el ángulo y complicar el glaucoma neovascular. Por eso es muy importante tener una valoración muy exacta de ese ángulo, porque si está bien indicado, el paciente le puede ir muy bien, porque podemos controlar el glaucoma neovascular incipiente. Se desaparecen los neovasos, y eso nos da una ventana de tiempo para poder dar tratamiento con láser y poder evitar a este paciente una cirugía de glaucoma. Pero si al contrario nosotros complicamos el cuadro y cerramos más el ángulo, pues vamos a favorecer o acelerar el proceso quirúrgico de este paciente, que a lo mejor tal vez se pudo haber evitado en algún momento. Por eso es muy controversial este tema, pero bien indicado, los antiangiogénicos nos pueden ayudar muchísimo en pacientes con glaucoma neovascular. Si ya el paciente tiene un ángulo muy cerrado y está, pues, ya bien indicado el procedimiento, y estamos pensando en que ya la indicación es colocar una válvula para controlar la presión intraocular de este paciente, a veces algunos cirujanos de glaucoma nos piden que coloquemos algún medicamento, porque eso quita los neovasos al nivel del ángulo, y cuando ellos introducen su tubo para la colocación de la válvula ya no les sangra tanto. Entonces, pues también se puede manejar en esos casos, pero ya muy bien indicado y ya muy bien platicado. En casos de pacientes que vamos a nosotros a hacer un procedimiento quirúrgico, también podemos considerar aplicar terapia antiangiogénica. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, si nosotros aplicamos terapia antiangiogénica, nosotros podemos ya ver involución de esos neovasos a las 24 horas. Al otro día ese paciente puede ya no tener absolutamente ningún vaso, a las 48 horas ni se diga. Pero después de 3, 4 días empieza la contracción del tejido fibrovascular, si existe. Por eso está contraindicado terapia antiangiogénica en pacientes que tengan tejido traccional, desprendimiento de retina traccional, o ya algún tejido ahí fibrovascular asociado, aunque no esté involucrada la mácula, porque nosotros podemos contraer ese tejido y desarrollar un desprendimiento de retina traccional o un desprendimiento de retina mixto, porque se puede romper la retina por la contracción tan severa que puede tener el paciente. Pero si este paciente estamos seguros que lo vamos a meter a quirúrgica, ya existe la indicación, podemos aplicar una dosis de medicamento y meterlo al día siguiente o a los 2 días siguientes, porque eso nos va a evitar sangrados transoperatorios. Al no tener tantos neovasos, el tejido fibrovascular se puede favorecer su remoción de forma más fácil. Ya empieza a actuar para mejorar el edema macular. Entonces tenemos muchos beneficios a nivel transquirúrgico o terminando el procedimiento quirúrgico.
pero sí tenemos que ver muy bien y estar muy seguros que el paciente sí se vaya a operar, porque sí hemos tenido casos que nosotros pensamos que vamos a operar a ese paciente, lo inyectamos, lo citamos para cirugía y el paciente viene descompensado y tenemos que cancelarlo. Y eso es catastrófico porque estamos prácticamente dándole el último empujón al paciente para una complicación muy importante. Y es a lo que le llaman el crunch, que simplemente es la retracción o contracción de estas membranas fibrovasculares. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a considerar este tratamiento en pacientes preoperatoriamente. Existen muchos estudios enfocados a esto, al tratamiento de la terapia para edema macular, para cirugía, de forma prequirúrgica, transquirúrgica y posquirúrgica. Creo que nos podemos pasar aquí 1000 horas, pero bueno, existen muchísimos estudios y aquí les muestro algunos de ellos, ¿no? Entonces, contraindicaciones de este tratamiento, si el paciente ha tenido un cuadro reciente de infartos o eventos vasculares cerebrales, está súper contraindicado porque aunque estamos aplicando el tratamiento de forma local, sí se ha comprobado que puede haber una mínima cantidad de absorción sistémica. Es más, a veces hemos dado tratamiento a un ojo y mejora el otro, entonces se ha visto de esa forma que sí puede llegar a haber cierta absorción. Y si tenemos un paciente que está recuperándose de un infarto, por ejemplo, está creando vasos compensatorios a nivel de corazón cardíaco, y nosotros podemos favorecer una regresión y por lo tanto un problema de una cardiopatía muy severa porque estamos bloqueando el mecanismo compensatorio de recuperación de ese paciente. Entonces está contraindicado. Si tenemos un paciente cardiópata, está contraindicado la terapia antiangiogénica. Ok, bueno, estos son algunos de los del resumen de esto. Pero bueno, hemos visto que es muy favorecedor para el edema, hemos visto muy buenos resultados en la tomografía de coherencia óptica, en la agudeza visual en nuestros pacientes con dosis mensuales con terapia antiogénica para nuestro edema. Y bueno, pues, existen mucha literatura enfocada a eso, en el tratamiento de la diabetes con esto y de las complicaciones que podemos llegar a tener en los pacientes. Algunos dan alguna terapia combinada de inyección con láser. Eso también se ha visto que puede llegar a disminuir la cantidad de fotocoagulación que puede llegar a necesitar esta paciente. Esto realmente estamos en estudio. La idea es no dar tanto tratamiento con láser para favorecer una no tanta pérdida del campo visual ni tanta sintomatología. Estamos en estudio de esto, pues, y creemos que puede llegar o en terapia de edema macular diabético, el láser selectivo y también podemos dar terapia antiangiogénica. También se ha visto que es favorecedor y se ha visto buenos resultados con terapia combinada. Los esteroides nosotros, o por lo menos yo lo manejamos para cuando la terapia antiangiogénica no tiene muy buen resultado, aunque hay médicos que es su primera elección. Tenemos aquí dos medicamentos. Uno de ellos es el que tenemos aquí en nuestro país, el otro no llegó, que es el Osurdex. Aquí tenemos que tener muy bien estudiado a nuestro paciente y tenemos que explicarle porque el esteroide sí tiene efectos secundarios. Se ha visto que puede aumentar, acelerar la catarata, puede aumentar la presión intraocular, que eso es muy raro, pero puede llegar a suceder. Inclusive podemos llegar a un procedimiento de glaucoma si el paciente no podemos controlar esa presión. Entonces, sí es un medicamento que tenemos que tener ciertas cuidado, pero es muy beneficioso en pacientes que se les llega a aplicar, porque es un medicamento a base de dexametasona, un dispositivo que es un mecanismo que va liberando progresivamente en un periodo de hasta 4 meses. Y entonces, pues en lugar de estar inyectando a nuestro paciente cada mes, pues podemos con una sola inyección, podemos resolver lo mismo. Entonces, el problema aquí es el costo, que es caro el producto, y eso a la larga pues, sale lo mismo, las 3 o 4 inyecciones de antihigiénico que el dispositivo de Osurdex. Pero bueno, ya nosotros sí se va evaluando de acuerdo a este paciente. Claro que si el paciente ya tiene diagnosticado glaucoma, ahí sí está muy contraindicado para no.
no dar pie a que podamos descompensar el tratamiento de glaucoma. Y bueno, también se ha visto muchos beneficios, hay mucha literatura en cuanto a la dexametasona con este dispositivo. Es un arma más que tenemos para el edema macular diabético, que es importante que lo conozcan. Y ya cuando, bueno, el paciente ya tiene cierta indicación para vitrectomía, el paciente diabético tiene, creo que existen 50 indicaciones para vitrectomía. Pero las más importantes son hemorragia vítrea no resuelta. No resuelta estamos hablando de por lo menos 2, 3 meses, aunque hay una cierta tendencia que a mí me gusta, que es la de vitrectomía temprana. Si el paciente con 1 mes y medio, casi 2, no se ha resuelto la hemorragia, no se va a resolver ni al 3 ni al 4, entonces pues yo ya indico una vitrectomía. Siento que nos va mejor, no complicamos más al paciente porque esa sangre va provocando favorecer la formación de tejido fibrovascular y eso, por lo tanto, que ya cuando entramos a veces está más complicado, ya tiene un desprendimiento más grave, más importante. Entonces, yo creo que una hemorragia vítrea con 1 mes y medio, 2 meses es un tiempo considerable si no se ha resuelto para operarlo. Edema macular, como ya hemos visto, contracción de la hialodes, esto es otra indicación. Un desprendimiento de retina traccional que involucra la mácula es otra indicación. Un desprendimiento de retina mixto, que es esto, cuando ya la tracción provocó una ruptura, un desgarro, entonces un agujero, esa es indicación de una vitrectomía absoluta. Un glaucoma de células fantasmas, ¿qué es esto? Cuando tenemos hemorragias vítreas, se va degradando los eritrocitos y quedan las células formes, y esas se pueden ir hacia el ángulo y bloquearlo y entonces favorecer la hipertensión ocular. Entonces, cuando empezamos a detectar que se empieza a elevar la presión y no es por un glaucoma neovascular, pues significa que es un glaucoma por células fantasmas, entonces hay que entrar y hacer una vitrectomía. Y así existen múltiples indicaciones para un procedimiento quirúrgico. Esos son nuestros casos que nos llegan, se llegan a presentar, desprendimiento de retinas muy importantes. Aquí es muy valioso tomarnos unos minutos para hablar con el paciente porque a veces el paciente cree que con un procedimiento quirúrgico le vamos a devolver la vista y para nosotros sería fantástico que lo pudiéramos lograr, pero a veces no siempre se da. Pero bueno, tenemos estos casos en los que a veces no podemos liberar toda la atracción, pero nuestra intención es liberar la mácula. Si nosotros podemos liberar la mácula y aplicarla, creo que nosotros podemos considerar exitoso el procedimiento y siempre y cuando también demos tratamiento con láser. Si no podemos dar tratamiento con láser de forma transquirúrgica, mejor es un procedimiento incompleto y por lo tanto un mal pronóstico para nuestro paciente. La idea de la vitrectomía, aparte de ir a remover ese tejido, es quitar todos estos factores que desarrollan pues, la proliferación, la hipoxia, y bueno, pues es ir a remover. Muchas veces hay pacientes que simplemente con la pura vitrectomía se curan y ya no vuelven a sangrar o ya no pueden proliferar, porque todos estos factores que les muestro aquí, que están asociados, son los que se remueven también en una vitrectomía, ¿no? Por eso, a veces una cirugía bien indicada cura a nuestro paciente, ¿sí? Ahora, cada cuando vemos a nuestro paciente, pues lo ideal sería estarlo revisando de forma muy periódica, por lo menos cada 3, 4 meses. Depende mucho de nuestro control que tenga, del control del paciente, si es un paciente que sí acude a sus citas. Si vemos que está bien controlado, pues a lo mejor podemos a veces incluirlo hasta 6 meses, pero depende mucho del grado de retinopatía diabética, que es cuando está indicado su revisión por el oftalmólogo y el retinólogo. Para resolver, ya cuando hablamos de la vitrectomía, pues la intención es hacer una vitrectomía calibre 23, como en este esquema. Simplemente es colocar una serie de puertos a nivel del esclere donde colocamos una infusión para donde entra un sistema de agüita para tratar de mantener la tonalidad del ojo. Por otro del trocar metemos un sistema de iluminación y por el otro trocar metemos un aparato que se come y aspira el vitro para remover tanto la hemorragia como como todos estos factores que les acabo de mencionar. Y aquí lo tenemos en vivo. Este es un paciente con un desprendimiento de retina traccional. Esas manchitas que ustedes ven a nivel de la retina son diferentes, son huellas de láser. Algunas están más negritas, algunas están más blancas,
porque depende eso de tanto qué tanto poder nosotros le pongamos a nuestra huella de láser. Si son huellas muy profundas, pues quedan blancas, si es a nivel del epitelio pigmentado quedan negritas, lo ideal sí sería que quedan negritas, ¿no? Pero pues, a veces son muy profundas y llegan a quedar así, que no pasa nada, pero bueno. Aquí la intención es que aquí vemos al cirujano tratando de remover este tejido. Aquí la indicación fue que este tejido estaba traccionando la región macular, aunque el resto se veía bien libre, pues estaba involucrando el centro macular y esa es indicación absoluta para un procedimiento quirúrgico. La idea es crear un plano de separación entre este tejido y poder segmentar y separar y lograr liberar lo más que se pueda. A veces, como les mencioné, es imposible quitar todo el tejido. Se pueden quedar ciertos muñones o ciertos residuales de ese tejido, pero si ya no están causando tracción de la región macular, entonces nosotros lo consideramos exitoso. La intención, como les mencioné, es liberar la mácula, quitar la tracción de ella y por lo tanto para que se pueda reaplicar. Y si nosotros, a pesar de que dejemos algunos muñones, logramos esta finalidad, nosotros consideramos exitoso este procedimiento. Así como este cirujano, que el cirujano lo único que está haciendo es ir separando, segmentando. Aquí coloca un poquito de atermia, que es nuestro cautero intraocular, para tratar de cauterizar todos esos vasos que pudieran llegar a sangrar, porque a veces sucede que queda todo muy bonito y vuelve a sangrar el paciente, porque no cauterizamos de forma adecuada esos vasos que se pueden desarrollar. Una vez que está cauterizado, nosotros hacemos un intercambio, quitamos ese líquido con el que trabajamos e introducimos y llenamos la cavidad con aire para disminuir la posibilidad de resangrados y aplicar nuestro tratamiento con fotocoagulación, que es muy importante. Si nosotros entramos al ojo, es porque vamos con la intención de dar más tratamiento con láser. Como se podrán ver aquí, el resultado anatómico es muy favorecedor, quedaron algunos muñoncitos, pero la mácula sí se liberó. Dimos el tratamiento con láser porque significa que hay hipoxia, porque se liberó otra vez ese tejido, y esperando que este paciente tenga una buena recuperación después, más adelante en el posoperatorio. Bueno, y con esto creo que terminé. Fue una embarradita de todo. Espero que haya sido de su agrado y me gustaría que si tenemos algunas dudas, pues me las hagan saber, por favor. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, José Luis. Excelente plática, como siempre. Siempre un gusto y un honor tenerte aquí en este curso. Se abre la sesión de preguntas, por favor. Alguien que tenga ¿Alguna preguntas duda? de alguna duda. A mí me ¿Alguna- gustaría hacer una pregunta mientras preparan aquí todas las preguntas. Hablabas de nefropatía y retinopatía, ¿no? Ajá. Esta idea de, dijiste, bueno, si tenemos un paciente nefrópata, quizá ya tengamos daño en la retina, quizá ya tengamos, es decir, hay una relación entre nefropatía y retinopatía, y ustedes como retinólogos, ¿cómo hacen esta relación? Bueno, mira, es que tenemos que irnos mucho a las bases, ¿no? Bien, a ver, el paciente, lo que pasa en el diabético es que estamos siempre con un estado de hiperglicemia, ¿no? Al estar con un estado de hiperglicemia, entonces la glucólisis pues llega a ser insuficiente, ¿no? Para metabolizar todo este estado de hiperglicemia. Entonces empiezan a entrar algunas otras vías, las vías alternas, que creo que ustedes conocen mejor que yo, que es la vía de las pentosas, y entre otras que entran es la vía de ay, se me fue ahorita el nombre. Eh, bueno, entonces estas vías alternas del Es, sorbitol, es la del del sorbitol, sorbitol. de las hexosaminas, de Sí, las pentosas, exactamente, la vía exactamente. del sorbitol. Entonces, Ujú. lo que hace la vía del sorbitol es cambiar esa azúcar a fructosa. Entonces, pero un metabolismo intermedio es el sorbitol, y del sorbitol para fructosa es un mecanismo muy lento. Entonces, al ser tan lento, se empieza a acumular ese sorbitol a nivel intracelular y a nivel de membrana, y empieza a dañarse la membrana. Y si ustedes como recordarán, la membrana tiene ciertas funciones, que es pues es una barrera.
Entonces, si se altera la membrana basal, entonces empieza a salir líquido, se da el edema. Se empiezan entonces a salir exudados, se empiezan a salir células formes como eritrocitos. Entonces empieza a manifestarse todo esto y empiezan a dañarse todos sus vasos. Y los vasos que se afectan son los capilares. Y los capilares lo tenemos en todos lados. Tenemos capilares en nuestro riñón, como tú bien dices. Tenemos capilares en el ojo. Tenemos capilares en los dedos del pie. Y por eso empezamos a tener todos esos daños y todas esas manifestaciones. ¿Cómo lo correlacionamos? Cuando nosotros vemos que básicamente el paciente entra con ya un daño de nefropatía, tú te das cuenta que el paciente es nefrópata porque prácticamente empiezan a tomar otra coloración, ¿no? El paciente nefrópata. Y entonces te das cuenta, chispas, el paciente es nefrópata, si ya tiene un grado de nefropatía avanzada es porque tienen capilares a nivel de riñón dañados, y si tenemos capilares a nivel renal dañados, obviamente se dañan a nivel retiniano. Eso es como que van juntos junto con pegado, ¿no? Entonces es muy frecuente tener nefropatías mal controladas con edemas maculares bien agresivos que nosotros podemos darle cualquier tipo de tratamiento con terapia tenogénica solar y nomás no podemos controlarlos. ¿Por qué? Porque mientras no esté controlada la nefropatía, nosotros no vamos a poder controlar el edema. Entonces, a veces le decimos, bueno, pues, deja que avance, vas, ¿cómo va lo de tu nefropatía? Y ya cuando estás más estable, pues bueno, vamos a ver si podemos intentar controlar el edema macular, porque definitivamente no se puede. No se puede si no está bien controlado. No está abierto tu micrófono, Jonathan. Perdón, gracias. Esto me lleva a la otra pregunta. Ves a este paciente con edema macular, ¿no? Mm. Se me hace, yo digo, se me hace osado, pero pues yo no soy retinólogo ni microcirujano, entrarle a la mácula y tú dices, pues yo sí, yo soy retinólogo, pues buenazo y sí puedo hacer ya dijiste más o menos, eh, fotocoagulación Ajá. selectiva específicamente, que ya, Hablando de edemas eh, maculares focalizados, ¿eh? sí, 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 que decías, hay Ah, sus indicaciones, ¿no? sí, Pero la gran mayoría, entiendo yo, ahorita están ya utilizando más anti-VEGFs, estos biológicos intravitreos. de acuerdo. Eh, hay una dosis estandarizada para, es decir, lo acabas de decir, cada paciente es diferente, pero hay una dosis estandarizada de impregnación y después de eso resuelves. ¿Cómo es más o menos tu experiencia, cómo dice, voy a aplicarle una? ¿Qué antiangiogénico, no? Porque tienes por lo menos ahorita dos o tres en el mercado. Y dos, ¿qué tanto, cuántas veces le aplicas el intervalo de cuánto? ¿Y qué es lo que te dice si está o no funcionando tu antiangiogénico? Mira, todo empezó con la degeneración macular. Hay muchos estudios basados en degeneración macular y se ha visto que el manejo es una dosis de carga de 3 inyecciones. Y eso se trasladó a la diabetes. Y eso se trasladó a las oclusiones venosas. Dijo, no, pero con 3 no. Realmente ha sido muy empírico, pero si tú le preguntas a todos los retinólogos, los poquitos estudios que hay van enfocadas a 4 inyecciones como dosis de carga, 4 en edema macular diabético y en oclusiones venosas. Y se manejan igual que en la degeneración macular, una dosis mensual porque después se ve que después de ese mes empieza a bajar la dosis terapéutica, entonces hay que volverlo a levantar, ¿no? Por eso se reaplica cada mes. Después de los 4 meses se evalúa, o por lo menos yo lo hago así, con una tomografía de coherencia y vemos si ha habido resultado. Hay médicos que previo a cada inyección hacen OCT. También es válido, porque van viendo objetivamente si va mejorando. Pues, porque si después de una segunda dices, no, pues, ¿para qué te pongo la tercera? Estás igualito, pues ¿para qué te sigo inyectando? Mejor me brinco y nos vamos a los Surdex, que es la otra alternativa, porque no estás funcionando con el antiangiogénico. Y entonces esa es la otra alternativa. Pero sí están escrito 4 inyecciones y valorar. Si no te funcionan esas 4 inyecciones, tienes que buscar otra alternativa. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Joaquín Quiroz pregunta, ¿en la inyección intravítrea, el seguimiento clínico
varía si se aplica esteroide o antiangiogénico. Esa es la primera. Y si se usa esteroide intravitreal no tiene efecto en el control de la glicemia, no hay absorción sistémica. No se ha visto. El antiogénico es como les acabo de mostrar cada mes y el Osurdex, el esteroide, es una sola. Se puede evaluar al mes para ver que no haya datos de hipertensión ocular. Y si no se desarrolló durante el primer mes, ya no se va a desarrollar. Y se puede revisar hasta el cuarto mes, ya una vez que haya pasado el efecto del medicamento y se hace el estudio para ver cómo funciona. Y no se ha visto absorción sistémica. Todo local, Muy como bien. catarata o hipertensión ocular. Bueno, que ya Que, es que mucho, ya, ¿no? ya, ya con esto ya. Ya con eso es suficiente. Sí. Vamos a darle la palabra a Magdalena Zamora y luego tú, claro que sí, Shadani. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, doctor, por la plática. Yo tengo una Gracias. duda en cuanto al tratamiento del edema macular diabético. Eh, Sí, Tengo entendido que cuando se evalúa un nuevo medicamento para este propósito es complicado porque los endpoints no son muy claros. sí. Entonces, quisiera saber, ustedes como médicos, ¿cuáles son los endpoints más importantes que toman en cuenta cuando están evaluando la eficacia de un nuevo medicamento, por ejemplo, en su momento que fue el Vabysmo? Ujú. Y ¿cómo explican, por ejemplo, cuando ven una mejora en agudeza visual, pero no una disminución en el grosor del centro de la mácula o viceversa? O sea, ¿tienen algún endpoint preferido o si Mi- ven o cualquiera de los dos? Mira, lo que Ajá, pasa es ¿cómo que definen si es eficiente? en caso de la diabetes es muy difícil, te voy a explicar, déjame explicarte, pero de los puntos más importantes, como tú que quieres saber cuáles son, es nosotros basamos en la agudeza visual final corregida, que es muy importante para nosotros, porque a lo mejor clínicamente tú estás viendo mejoría del edema, pero no necesariamente va asociada con agudeza visual en mejora. A lo mejor dices, no, vea, va disminuyendo, pero dice, doctor, pero sigo viendo exactamente lo mismo, porque a lo mejor estamos hablando de un edema macular isquémico, que ya tienes es una angiografía y tienes isquemia. Entonces, ese sería un punto muy importante. Otro sería el engrosamiento. Básicamente serían los dos, el engrosamiento por tomografía y la agudeza visual mejor corregida. Pero déjame mencionarte, en el caso de la diabetes es muy complicado a veces el manejo, por eso existen tantas variedades y por eso a veces tenemos que estar recambiando medicamentos. El Vabysmo, como tú mencionas, es el nuevo, pero tenemos tanta variedad porque dependemos del paciente. ¿Por qué? Porque dependemos de su hemoglobina glucosilada, dependemos de su control arterial, dependemos de su control glicémico, dependemos si tiene ya nefropatía. Entonces tenemos muchas variantes. No es lo mismo un paciente con degeneración macular que le inyecto el Vabysmo o el Aflibercept y dice, no, pues respondió perfecto y ahí no hay variantes. Pero en la diabetes tenemos una variedad muy amplia. Entonces puede ser un producto muy bueno, pero si el paciente simplemente tiene hemoglobinas glucosidadas muy alteradas, pues no nos va a responder. Entonces, es ahí la dificultad de la diabetes. Por eso siempre todos estos nuevos medicamentos primero se enfocan a la degeneración macular y ya después dicen, bueno, vamos a probar con diabetes porque, pues, a ver, igual y también nos funciona, ¿no? Y, por ejemplo, para evaluarlo en pacientes diabéticos, un medicamento nuevo que no sabe si va a funcionar o no, ¿tienen ustedes criterios de inclusión de los pacientes como preferidos? Porque no, o tratas a los muy graves, unos no tan No, graves y... generalmente manejas edemas maculares moderados. De hecho, el Ok, edema macular es la causa número uno de edema macular moderado, que es pérdida visual de menos de 20/40, sin llegar a la ok, severa, que es menos de 20/200, claro. ¿Ok? ok, sí, 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 gracias. Ok. Muchas gracias, Magdalena Zamora. Shadani, por favor. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Se puede escuchar mi micrófono? ¿Se escucha? Sí. Gracias. Bueno, esta pregunta la tengo enfocada a los servicios de salud público. Si bien sabemos que los servicios de salud público están bastante saturados para las referencias, al acceder a una interconsulta por oftalmología en segundo nivel es Ujú. bastante complicado. em, bueno, de por sí llegar es difícil. Ahora, cuando llegan los pacientes allá, muchos de los pacientes bueno, se hace la contrarreferencia porque justamente no están controlados metabólicamente. Ujú. Y entonces regresan a primer nivel, pero ya tienen cierta afección, o sea, ya se conoce que tiene cierta afección
y por más que se trate de controlar, pues sabemos que tal vez hay pacientes que no están tan apegados al tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por alguna razón no se puede controlar, se puede mandar otra vez a oftalmología y lo van a regresar porque no está controlado, pero ya tiene la retinopatía diabética y se vive un círculo vicioso en el que progresa, progresa y obviamente su pronóstico visual va a ser menor. Entonces, ¿hay alguna estrategia, por ejemplo, en segundo nivel que se pueda implementar o algo que se pueda hacer, algún tratamiento al que pueda acceder este paciente a pesar de no tener ese adecuado control metabólico o no? O sea, forzosamente tiene que tener ese control para que pueda tener una respuesta. Es que en el segundo nivel, Shadari, tendríamos que resolver el tratamiento con el láser. O sea, independientemente de que el paciente esté mal tratado o no tratado, o mal controlado, ahí tendríamos que resolver. Es un paciente que ya requiere, que ya estamos hablando de un paciente que ya requiere tratamiento, ¿no? Un paciente que ya requiere, ya estamos ante una variedad proliferativa, entiendo. Si ya tiene una variedad proliferativa y tiene los medios adecuados, entonces sí tendría que resolverse en un segundo nivel, con puro láser. Claro que si ya lo vas a referir a un nivel más alto, es porque ya probablemente requiera un procedimiento quirúrgico. Y eso sí ya no se puede resolver probablemente en un segundo nivel. Inclusive, si en el segundo nivel podríamos inclusive resolver la parte del edema macular con terapia antiangiogénica, porque un medicamento antiangiogénico no es exclusivo del retinólogo, ¿eh? El tratamiento con antiangiogénico lo podría manejar el oftalmólogo general claro, con el conocimiento adecuado y bien documentado la patología. Y eso lo manejamos en el día a día, ¿eh? La terapia antiangiogénica en diabetes y edema macular no la manejamos los retinólogos exclusivos. Es un manejo que lo puede manejar el oftalmólogo general. Pero si lo queremos manejar a nivel de médico todavía no, ahí sí, pues definitivamente no se podría. Y entonces, o sea, en segundo nivel se le aplican los antiangiogénicos, pero, o sea, lo que entiendo es que si no está controlado metabólicamente la respuesta a nivel ocular, pues no va a ser efectiva. Pues depende mucho qué tan descontrolado esté. Ok, Ahí tratamiento es tratarlo, ¿eh? O sea, hay que tratarlo y tratarlo. Si está mal controlado, pues ni modo, le das tratamiento con láser si requiere dos, si se requiere tres, si se requiere cuatro, hasta que le llegues a ganar. Porque aunque el paciente estuviera descontrolado, tu obligación es darle el tratamiento. Obviamente, si es quirúrgico, ahí sí no vas a poder. Si está descontrolado, no lo vas a poder meter a quirófano. Pero sí, sí le puedes dar tratamiento con láser. ok, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, como hemos visto alrededor de todas estas charlas, todos los ponentes han sido muy enfáticos en el control metabólico, todos. Ninguno ha dicho, pues esta es la panacea, esto es, y también, vamos, el experto ahorita en retina, el experto en la aplicación de todos estos tratamientos, ahorita estamos enfrente de él, y de las ideas principales, y nosotros como médicos de primer contacto, como personal de la salud, como optometristas, etcétera, etcétera, tenemos la obligación de decirle a un paciente diabético cuando recién lo identificamos diabético, es pues cuidado, por lo menos ahorita, las cosas que nos estamos llevando, cuidado con los riñones y con los ojos, ¿no? Entonces, si bien yo estoy de acuerdo contigo, Shadani, en un mundo ideal no tendríamos que llegar a eso. Eso es lo que entiendo. Tendría que estar en el primer nivel de atención, en la prevención, ¿no? No sé qué piensas tú, José Luis, en Totalmente de ese acuerdo. Por aspecto. eso, por eso mi primera diapositiva fuera, esto puede ser prevenible. Esto puede ser prevenible, porque si tuviéramos un buen control, pues probablemente los grados de retinopatía diabética no deberían ser tan avanzados. Mira, déjame acordarme de una experiencia cuando terminé retina. Yo me fui a hacer un fellow a Barcelona, en el IMO, en el Instituto de Microcirugía Ocular, y me acuerdo que estaba el doctor Korkostegui, que es un doctor con el que yo estuve haciendo mi pasantía allá, y me decía, vamos a meter un caso muy grave de diabetes para que lo veas. Y cuando lo metió, era una hemorragita ahí Dije, no, pues esto, ellos no están acostumbrados a ver este tipo de cosas porque su medicina va muy enfocada a la prevención. En cambio, no, doctor, pues esto no es nada. Deje que vea un desprendimiento de retina real, ¿no? Traccional. Entonces ahí ves la diferencia entre el tipo de medicina y la medicina que tenemos aquí nosotros, ¿no? Cuando allá a lo mejor puede ser 100% preventiva, no llegarían a esos niveles, ¿no? Ahora, voy a hacer una pregunta, y es más especulación que realidad, ¿no? Eh, ¿Será también, a ver,
digo, no tenemos aquí a genetistas ni nada de eso, o a lo mejor si hay algún genetista, alguien que esté más avesado en el tema pueda contestar esto. Nosotros somos, dijiste españoles, ¿no? Pues, evidentemente españoles. Nosotros somos una mezcla entre españoles e indígenas y somos mestizos y necesariamente debería de haber una carga genética distinta. Te lo digo por el estudios que tiene la doctora Aida Jiménez Corona, que a propósito nos va a platicar de toda la epidemiología de México y del mundo de diabetes y retinopatía diabética. Ella tiene experiencia con grupos indígenas de Chiapas, en donde ha identificado que la retinopatía es muchísimo más agresiva. Entonces, no lo sé, digo, tú estás diciendo, sí, de la medicina preventiva, que nosotros estamos todavía en pañales, pero yo no sé si haya una preferencia genética de desarrollar una peor retinopatía. ¿Tú cómo piensas en toda tu experiencia que tienes? Por ejemplo, pues estoy pensando países europeos, ¿no? En Francia, ya hablaste de España, Portugal, aparte de la dieta, ¿no? Entonces, ¿tú qué Eso piensas? iba- a eso iba, ¿no? Porque, mira, claro que tiene que jugar un factor importante, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad multifactorial. A lo mejor puedes traer el gen, pero si tú ya sabes, pues evitas muchas cosas, ¿no? Te mantienes una buena alimentación, haces ejercicio y todo. Pero pues si estamos una familia diabética, descontrol de peso, mala alimentación, y esa familia tiene 3 hijos, ya tienes 3 diabéticos nuevos, y cada uno de ellos va a generar a otros hijos igualmente diabéticos. Porque ahora, si tenemos un sobrepeso y obesidad, que somos de los principales pacientes obesos, que es un factor que está involucrado, aparte de la hipertrigliceridemia, la hipertensión y todos los factores externos que se asocian a la diabetes, pues obviamente la genética está involucrada, ¿no? Estamos heredando la enfermedad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso sí es definitivo. Que cierta tendencia o no, como Aida lo ha estudiado, ella es la experta, probablemente yo creo que sí debe de haber un factor. No tengo toda la información aquí en la mano, pero creo que sí debe de haber algo, ¿sí? Pues muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera comentar o hacer alguna pregunta? Si no, pues, José Luis, te damos de verdad un agradecimiento profundo en este curso. Ha sido muy ilustrativa esta charla. Ok, Ya no, prendió su micrófono Magali. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la atención, gracias nuevamente por la invitación. Este curso me encanta, esperemos que se mantenga. Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Ya. Sí, yo yo, bueno, ¿sí escuchamos o no? Sí, sí, te escuchamos. Es que ahí Sí. tengo mi internet Bueno, no te preocupes. inestable. Muchas gracias y muy agradecido. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. A ver, entonces, Magali, ¿tenemos algunos avisos parroquiales o no? Los dejo. Gracias, José Luis. Gracias. Bye. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno, Magali. Realmente no tenemos nuevos avisos, lo de siempre, que la clase se sube hoy a partir de las 5 de la tarde y que el examen va a estar disponible a partir del martes y se cierra el próximo lunes. Entonces, nada más como para que estén al pendiente de eso y que recuerden que el examen de la sesión anterior se cierra también el lunes a las 8 de la mañana. Muy bien, Magali. Pues muchas gracias a todos por su participación en este curso. Y muy bien, ya todos están pasando lista. Terminamos de que pase lista y gracias. Nos vemos la próxima semana.